La inseguridad, esa sombra que todos conocemos, esa sensación de no ser suficiente, de no estar a la altura, nos afecta a todos en algún momento de la vida. Ya sea por nuestras decisiones, nuestra apariencia, nuestras habilidades o incluso cómo creemos que los demás nos perciben, el miedo a no ser suficientemente buenos puede consumirnos. Pero, ¿te has detenido alguna vez a pensar que el verdadero problema no es la inseguridad en sí misma, sino lo que decidimos hacer con ella? En este mundo lleno de comparaciones, expectativas ajenas y presiones externas, la inseguridad se alimenta del caos, de la incertidumbre, del miedo a fracasar. Sin embargo, la respuesta a la inseguridad no está en huir de ella o en reprimirla, sino en aprender a manejarla con sabiduría, con resiliencia, con valentía. Y eso es precisamente lo que el estoicismo nos invita a hacer. No dejar que las emociones externas, como la inseguridad, nos controlen, sino controlarlas nosotros. Imagina por un momento que no te importara lo que los demás piensan de ti. Imagina que las opiniones externas no pudieran robarte tu paz interna. Imagina que, incluso frente a la crítica, el juicio o el miedo, pudieras permanecer imperturbable, como una roca que, por muy fuertes que sean las olas, permanece firme y sólida. El estoicismo, con su sabiduría profunda, nos ofrece 15 poderosas lecciones que no solo te ayudarán a superar la inseguridad, sino a transformarla en una fuente de poder personal. A través de estas lecciones, no solo aprenderás a eliminar las dudas sobre ti mismo, sino a convertirte en una persona emocionalmente invencible. Esta guía no te promete soluciones rápidas ni mágicas, sino herramientas concretas para que puedas empezar a construir desde hoy mismo una mente más fuerte, un corazón más sereno y una vida más plena. Porque al final, la inseguridad no es algo que desaparezca de un día para otro, pero lo que sí puedes lograr es transformar la manera en que la enfrentas. Y en lugar de ser una víctima de tus emociones, puedes convertirte en el dueño de tu propio bienestar. En los próximos minutos, quiero invitarte a dar ese paso decisivo. Libérate de la inseguridad, no para que nunca vuelva, sino para que cuando regrese ya no tenga poder sobre ti. Porque, como dicen los estoicos, la mayor fortaleza no se encuentra en evitar las dificultades, sino en saber enfrentarlas con serenidad. Si estás listo para convertirte en una roca emocional, entonces acompáñame en este viaje hacia la paz interior, hacia el control de tus emociones y hacia una vida en la que la inseguridad ya no gobierne tu destino. Número 1. Acepta que la inseguridad es natural, pero no la dejes definirte. La inseguridad, por muy incómoda que sea, no es un enemigo ni algo de lo que debas avergonzarte. Es parte de ser humano. Todos, sin excepción, hemos experimentado esa sensación de duda, de sentir que no somos lo suficientemente buenos, o de temer al rechazo. La clave no está en eliminarla, sino en no permitir que controle nuestra vida. Los estoicos, al igual que muchos grandes pensadores, nos enseñan que la inseguridad es solo una emoción transitoria, un estado que aparece y desaparece, como todas las demás. Imagina que estás caminando por la vida y de repente te encuentras con un sentimiento de inseguridad. Tal vez, al hacer una presentación importante, al tomar una decisión clave o incluso al pensar en lo que los demás piensan de ti. El impulso natural es querer deshacerse de esa emoción, correr de ella, reprimirla. Pero, ¿y si te dijera que lo primero que debes hacer es aceptar esa inseguridad? No porque te guste, sino porque la aceptación es el primer paso para que pierda su poder sobre ti. Aceptar que la inseguridad es natural es dar un paso hacia la libertad emocional. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que sentimos en cada momento, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos
ante esos sentimientos. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer que esas emociones son temporales y que no tienen el control sobre quién eres realmente. El solo hecho de aceptar que la inseguridad es parte del proceso de crecimiento humano ya te coloca en una posición de fortaleza. No eres tus emociones. Tus pensamientos y emociones no definen tu esencia. Lo que realmente te define son tus acciones y cómo eliges responder a esos pensamientos. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza está en dominar nuestros impulsos, en no dejar que la inseguridad dicte nuestras decisiones. En lugar de dejar que ese miedo o duda te limite, úsalo como una señal de que estás creciendo. Cada vez que enfrentas una situación que te hace sentir inseguro, en realidad estás dando un paso hacia tu mejor versión, hacia una vida más auténtica. En la práctica diaria, cuando sientas esa ola de inseguridad, recuerda, es solo un momento pasajero. Acepta esa emoción, pero no dejes que te controle. Tú eres más grande que cualquier inseguridad, y la única forma de vencerla es aprender a convivir con ella sin que te defina. La inseguridad no es el enemigo, sino una invitación a fortalecer tu carácter, a poner a prueba tu valentía, a recordar que no importa cuántas veces sientas duda, siempre puedes elegir avanzar a pesar de ella. Número 2. Practica la autocompasión y no te castigues. Cuando hablamos de inseguridad, uno de los mayores errores que solemos cometer es el autocastigo. Nos atrapamos en un ciclo interminable de autocrítica, donde cada error o debilidad se convierte en una razón para golpearnos emocionalmente. Sin embargo, lo que no siempre entendemos es que la autocrítica destructiva solo alimenta nuestras inseguridades. El estoicismo nos ofrece una poderosa alternativa: la autocompasión. La autocompasión no significa ser indulgente con uno mismo, ni dejar de trabajar por mejorar. No se trata de permitir que nuestras fallas nos definan, sino de tratarte a ti mismo con el mismo amor y comprensión con que tratarías a un amigo que está sufriendo. En lugar de juzgarte severamente por no ser perfecto o por sentir inseguridad, acoge tu vulnerabilidad con un abrazo de comprensión. Imagina que un amigo cercano viene a ti, lleno de dudas, temeroso de que no es lo suficientemente bueno y se siente inseguro por un fracaso reciente. Lo más probable es que, en lugar de criticarlo, lo alentarías, lo animarías a aprender de la experiencia y le recordarías que todos cometemos errores. ¿Por qué no hacer lo mismo contigo mismo? Si hay algo que los grandes estoicos como Marco Aurelio o Séneca nos enseñaron, es que la humanidad comparte las mismas luchas, los mismos miedos y las mismas debilidades. Si ellos podían practicar la autocompasión, ¿por qué no nosotros? El camino hacia la fortaleza emocional comienza cuando dejas de ser tu peor enemigo. Es común que, cuando estamos inseguros, nos perdamos en pensamientos destructivos como «no soy suficiente», «si tan solo fuera diferente» o «todos los demás lo hacen mejor que yo». Estos pensamientos no son solo injustos, sino que no reflejan la realidad. Somos nuestros peores críticos y eso solo alimenta el círculo vicioso de inseguridad. La autocompasión te permite romper ese ciclo. Cuando te permites sentir tristeza o miedo, pero no te castigas por ellos, te das permiso para ser humano, para aprender y para crecer. En lugar de ahogarte en el arrepentimiento o la culpa, elige perdonarte a ti mismo. El estoicismo te enseña que no puedes cambiar el pasado, pero sí puedes aprender de él. La clave está en cómo eliges tratarte en el presente. ¿Qué pasaría si, en lugar de centrarte en lo que no hiciste bien, te preguntaras qué puedes aprender de esta situación? ¿Qué sucedería si, en lugar de pensar «fallé», pensaras «estoy mejorando»? La autocompasión te permite ser tu propio aliado, no tu enemigo.
Y eso es fundamental para superar la inseguridad. El acto de practicar la autocompasión no solo te libera de la carga emocional del autocastigo, sino que te da el espacio para fortalecerte emocionalmente. La verdadera fuerza emocional no radica en la perfección, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez, con amor y aceptación hacia uno mismo, sin juzgarse por cada error, porque al final, los errores son solo pasos hacia el crecimiento. Recuerda que el amor propio no es algo que se compra o se espera, sino algo que se cultiva. Cuando te tratas con la misma amabilidad que tratarías a un ser querido, estás creando las condiciones para sanar y fortalecer tu mente. El perdón y la autocompasión son la base para construir una mente resiliente, capaz de soportar las olas de inseguridad sin ser arrastrada por ellas. Número 3. Controla lo que puedes controlar y suelta lo que no puedes. La inseguridad surge en muchas ocasiones cuando nos aferramos a situaciones que están fuera de nuestro control. Nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar, el juicio de los demás, las opiniones ajenas, el futuro incierto o incluso los errores del pasado. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección fundamental. La verdadera paz y seguridad provienen de centrarnos en lo que sí podemos controlar y dejar ir lo que está más allá de nuestra influencia. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, y esa es una de las principales causas de nuestra ansiedad y falta de confianza. Es natural sentir que el control es una forma de protección, pero el deseo de controlar todo lo que nos rodea solo nos arrastra a un ciclo constante de frustración y angustia. ¿Cuántas veces hemos intentado controlar lo incontrolable solo para darnos cuenta de que eso nos hace sentir más inseguros? Los estoicos nos enseñan que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias acciones, pensamientos y respuestas emocionales. No puedes controlar cómo los demás te perciben, pero sí puedes controlar cómo te percibes a ti mismo. No puedes controlar los resultados de una situación, pero puedes controlar cómo te preparas para ella. Al aceptar esta verdad fundamental, liberamos una enorme carga emocional. Ya no tenemos que vivir en una constante batalla con lo incontrolable. Cuando nos enfrentamos a un reto o a una dificultad, la clave está en preguntarnos, ¿qué puedo controlar aquí? ¿Y qué está fuera de mi alcance? Si tienes una entrevista de trabajo, por ejemplo, puedes controlar cómo te preparas, cómo te presentas y cómo te comportas. Sin embargo, el resultado de esa entrevista, si serás seleccionado o no, no depende completamente de ti. El control real está en el proceso, en cómo decides actuar ante los desafíos que se presentan. Aceptar que hay cosas fuera de nuestro control puede ser un proceso difícil, especialmente para las personas que luchan con la inseguridad. Queremos tener certeza y control sobre el futuro, sobre lo que ocurrirá, pero la verdad es que esa necesidad de control es una de las principales fuentes de nuestra ansiedad y miedo. Cuando intentamos controlarlo todo, nos desconectamos de nuestra paz interior. ¿Cómo podemos liberarnos de la angustia de lo que no podemos controlar? El primer paso es simplemente reconocer la limitación de nuestra capacidad para influir en todo lo que nos rodea. No podemos hacer que los demás nos aprueben. No podemos controlar los imprevistos que surgen en la vida, pero sí podemos tomar decisiones basadas en nuestros principios, en lo que creemos que es lo mejor para nosotros. El siguiente paso es soltar el control sobre lo que no puedes cambiar. ¿De qué sirve angustiarse por algo que no depende de ti? Cuando te das cuenta de que la ansiedad que sientes por el futuro o por los juicios de los demás es algo que puedes dejar ir, la seguridad emocional comienza a aflorar. Cada vez que sueltas lo incontrolable, te liberas del peso que llevas sobre tus hombros y te abres a una vida de paz y autenticidad.
Por ejemplo, si cometiste un error en el pasado que aún te atormenta, ¿por qué seguir flagelándote por algo que ya no puedes cambiar? En lugar de cargar con ese peso, acepta que lo único que puedes controlar es cómo aprendes de esa experiencia y cómo la usas para mejorar en el futuro. Esto te permite transformar lo que antes era una fuente de inseguridad en una oportunidad de crecimiento. El estoicismo nos enseña a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestra actitud. Y cuando realmente entendemos esta idea, nos damos cuenta de que tenemos mucho más poder del que imaginábamos. Al enfocarnos en lo que sí podemos cambiar, cultivamos una mayor fortaleza emocional y una profunda sensación de paz. La seguridad emocional no proviene de intentar controlar el mundo entero, sino de aceptar lo que es, lo que no es y lo que nunca será. En este proceso, te conviertes en una roca emocional, fuerte y estable, capaz de soportar las tormentas de la vida sin perder tu equilibrio. Número 4. Recuerda que las opiniones de los demás son solo eso: opiniones. Una de las fuentes más comunes de inseguridad emocional proviene de la constante preocupación por lo que los demás piensan de nosotros. Vivimos en una sociedad que a menudo da mucha importancia a la validación externa. Las opiniones ajenas, ya sean positivas o negativas, pueden convertirse en una carga pesada que moldea nuestra identidad, nuestra autoestima y, en última instancia, nuestra seguridad emocional. El estoicismo nos recuerda una verdad liberadora: las opiniones de los demás son solo eso, opiniones. No son la verdad absoluta sobre quién eres, no definen tu valor, tu propósito ni tu autenticidad. Pero por lo general nos pasamos la vida buscando la aprobación de los demás, sintiendo que su juicio puede hacernos sentir completos o, por el contrario, derrumbarnos. Sin embargo, cuando aprendemos a desvincularnos de las opiniones ajenas, comenzamos a recuperar nuestra paz interior. Es importante entender que todos estamos sujetos a nuestras propias perspectivas limitadas y a nuestras experiencias personales. Y lo que alguien piense de ti está basado en su propia realidad, no en una verdad universal. Las opiniones de los demás son construcciones de su propio ser, influenciadas por su educación, sus miedos, sus prejuicios y su contexto. A menudo, no tienen nada que ver con tu verdadero yo. ¿Qué ocurre cuando basamos nuestra seguridad emocional en lo que los demás piensan de nosotros? Nos volvemos vulnerables. Nos convertimos en personas que buscan aprobación constantemente, que temen al rechazo y que viven en función de los juicios ajenos. Vivimos en un ciclo interminable de ansiedad, tratando de complacer a los demás sin siquiera saber si sus opiniones realmente reflejan lo que somos o lo que queremos ser. Imagina que cada vez que alguien emite una crítica, especialmente una destructiva, decides tomarla como una oportunidad de crecimiento en lugar de una afrenta personal. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de definir tu valor según las expectativas o críticas externas? El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esos juicios. Las palabras de los demás no deben afectar nuestra paz interna. El primer paso para ser una roca emocional es aprender a escuchar las críticas sin dejar que éstas perturben nuestra estabilidad emocional. Pregúntate a ti mismo: ¿es esto realmente importante para mí? ¿Este juicio refleja lo que soy o simplemente refleja lo que esa persona cree de mí? Por ejemplo, si un compañero de trabajo te critica públicamente por algo que hiciste, en lugar de sentirte atacado y emocionalmente herido, el estoicismo te invita a reflexionar. ¿Esta crítica tiene valor constructivo o es simplemente una opinión negativa que no merece mi atención? Si tiene valor, usémosla para mejorar. Si no lo tiene,
Dejémosla ir sin que nos cause dolor. Cuando el estoicismo te ayuda a liberarte de la necesidad de aprobación externa, te conviertes en una persona más sólida, capaz de mantener tu rumbo sin importar los juicios ajenos. Ya no te derrumbas cuando alguien te rechaza o te critica. En lugar de eso, te das cuenta de que su opinión no tiene poder sobre ti. Lo que piensen los demás se convierte en algo irrelevante, porque lo que realmente importa es tu propia percepción de ti mismo, tu autocomprensión y tu capacidad para crecer y ser fiel a tus principios. Es fundamental recordar que las opiniones de los demás están fuera de tu control, pero tu capacidad para actuar con sabiduría y virtud está completamente dentro de ti. La próxima vez que sientas que una crítica te está afectando, recuérdate a ti mismo que esa es solo una visión parcial y que tú eres mucho más grande que las opiniones de los demás. La verdadera libertad emocional radica en desvincularte de la necesidad de ser validado por el mundo exterior. Cuando dejas de buscar aprobación y te enfocas en ser fiel a ti mismo, te conviertes en una persona más fuerte, más serena y más auténtica, capaz de enfrentar los desafíos de la vida con la tranquilidad de saber que lo que realmente importa es lo que piensas de ti mismo. Número 5. Vive conforme a tus propios valores, no a las expectativas de los demás. Una de las principales fuentes de inseguridad emocional es la desconexión entre lo que verdaderamente eres y lo que crees que los demás esperan de ti. Vivir bajo la constante presión de cumplir con las expectativas ajenas puede generar una sensación de insatisfacción constante, pues nunca estás completamente alineado con tu verdadero ser. El miedo al juicio, la crítica y el rechazo te hace abandonar tus propios valores y adoptar los de los demás, lo que provoca que tu vida pierda autenticidad. El estoicismo nos invita a liberarnos de la necesidad de complacer a los demás y, en su lugar, a vivir conforme a nuestros propios principios. Los valores que rigen tu vida deben ser los que tú elijas, no los que otros intenten imponer. Vivir auténticamente, de acuerdo con lo que realmente importa para ti, es la clave para mantener la seguridad emocional y el bienestar a largo plazo. Imagina por un momento que te encuentras constantemente buscando la validación de los demás. Cada decisión que tomas, cada paso que das, lo haces para que los demás te aprueben, para que te digan que eres suficiente, que eres valioso, que estás tomando el camino correcto. Sin embargo, cuanto más vives para satisfacer las expectativas de otros, más alejado te sientes de tu verdadero yo. Esto no solo te hace sentir inseguro, sino que también te deja en un estado de constante ansiedad. Nunca serás lo suficientemente bueno para todos, porque lo que los demás esperan de ti siempre estará cambiando. El estoicismo nos enseña que solo podemos encontrar paz y fortaleza emocional cuando nos centramos en lo que realmente importa, nuestros propios valores y principios. La clave para superar la inseguridad emocional es tener claridad sobre lo que tú valoras, lo que te da paz, y construir tu vida sobre esas bases sólidas, sin ser influenciado por las opiniones o expectativas de los demás. Para los estoicos, vivir conforme a la virtud es el objetivo primordial. La virtud es lo que define nuestro carácter y, por lo tanto, lo que debe guiar nuestras decisiones. No se trata de buscar el placer, ni de evitar el dolor a toda costa, sino de actuar de acuerdo con la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Cuando tomas decisiones alineadas con tus valores, la aprobación de los demás deja de ser relevante porque, al final del día, lo único que importa es cómo te ves a ti mismo y si estás viviendo con integridad. Cuando vives conforme a tus propios valores, te conviertes en una persona más sólida, capaz de tomar decisiones con firmeza, sin dudar ni temer a la crítica externa. No te defines
por lo que otros esperan de ti, sino por lo que realmente eres, por lo que crees y por lo que consideras correcto. Tomemos el ejemplo de una persona que decide seguir una carrera en el arte, aunque su familia espera que elija una profesión más segura y respetable. Si esa persona sigue las expectativas de su familia, puede que termine en una carrera que no le satisface, que no le brinda sentido ni propósito, lo que incrementará su inseguridad. En cambio, si decide seguir su verdadera pasión por el arte, aunque tenga que enfrentar el rechazo y la desaprobación de los demás, se sentirá más alineada con su propósito y con ella misma. La satisfacción de vivir según sus valores, de ser fiel a lo que realmente quiere, se convierte en la fuerza que la mantendrá firme frente a cualquier desafío o inseguridad. El gran desafío aquí es tomar la decisión de ser valiente, de definir tus valores por ti mismo y no dejar que la opinión ajena gobierne tus elecciones. Claro que es complicado, porque vivimos en un mundo que constantemente nos dice lo que es correcto o aceptable. Pero la fortaleza emocional no proviene de seguir ciegamente las expectativas ajenas, sino de la capacidad de escucharte a ti mismo, de ser fiel a tus principios, incluso cuando esto signifique ir contra la corriente. Por ejemplo, si en el ámbito profesional te sientes presionado para actuar de una manera que no refleja tu ética o tus creencias, el estoicismo te invita a recordar que el verdadero valor radica en ser coherente con tu integridad. Elige siempre lo que es recto, lo que resuena con tu corazón, y no lo que los demás esperan que hagas, incluso si esto implica perder algo en el camino, como el reconocimiento o la aceptación social. Vivir conforme a tus propios valores no solo te libera de la inseguridad, sino que también te proporciona una base sólida sobre la cual puedes construir una vida llena de propósito, claridad y paz. Cuando actúas de acuerdo con lo que es auténtico para ti, te conviertes en una roca emocional, fuerte ante las adversidades y mucho menos afectado por las opiniones externas. Recuerda, los demás no vivirán tu vida por ti. Solo tú puedes decidir qué es lo más importante para ti, qué principios guiarán tus decisiones y cómo te sentirás contigo mismo al final de cada día. Vive con la certeza de que lo que pienses de ti mismo, lo que creas y lo que haces en congruencia con tus valores es lo único que tiene verdadero poder sobre tu seguridad emocional. Número 6. La autoconfianza se construye con pequeñas victorias diarias. El camino hacia la autoconfianza no es un salto de un día para otro, no ocurre de forma instantánea. La verdadera autoconfianza se construye paso a paso con cada pequeña victoria diaria. Esto es algo fundamental que a menudo pasamos por alto. Nos enfrentamos a grandes desafíos y esperamos que, de alguna manera, una gran acción o un gran logro nos brinden esa seguridad que tanto deseamos. Pero la realidad es que la autoconfianza crece con el tiempo, como resultado de un proceso gradual que se compone de las decisiones, acciones y hábitos que cultivamos cada día. El estoicismo nos enseña que, aunque no podamos controlar todos los aspectos de nuestra vida, sí podemos controlar cómo respondemos a las situaciones y los pequeños pasos que damos todos los días. Cada acción que tomamos, aunque parezca insignificante en el momento, es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces. La autoconfianza no se trata de esperar a que ocurra un gran momento de gloria, sino de celebrar y reconocer las pequeñas victorias que acumulan tu crecimiento personal. Imagina por un momento que cada día, sin importar lo pequeño que sea el reto, te enfrentas a una situación con coraje. Puede ser algo tan simple como salir de tu zona de confort, o algo más complejo como hacer una llamada importante o tomar una decisión difícil. Cada vez que tomas una acción decidida, incluso si el resultado no es perfecto, has dado un paso
hacia la autoconfianza. Esa pequeña victoria es una prueba tangible de que eres capaz de manejar los desafíos y te da la fuerza para enfrentar los próximos. El estoicismo nos enseña que debemos ser disciplinados y constantes en nuestras acciones. La clave está en enfocarnos en lo que podemos controlar, en nuestros propios esfuerzos y en nuestra capacidad para mejorar día tras día sin preocuparnos tanto por los resultados inmediatos. La repetición de estas pequeñas victorias, por más sencillas que parezcan, construye un patrón de confianza en uno mismo. A través de la práctica constante, nuestra mente comienza a reconocer que somos competentes, capaces y dignos de la confianza que buscamos. El mayor enemigo de la autoconfianza no es la falta de habilidades, sino el miedo al fracaso. Muchos de nosotros nos paralizamos ante la idea de no ser perfectos, de cometer errores. Pero el estoicismo nos recuerda que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y que el único verdadero fracaso es el que no intentamos. Cada vez que te enfrentas a algo que temes, aunque el resultado no sea el que esperabas, estás construyendo esa confianza en ti mismo al ser valiente y dar el paso. Tomemos el ejemplo de alguien que decide mejorar su salud física. Al principio, puede ser abrumador pensar en todo el proceso de perder peso o mejorar la forma física. Pero si esta persona comienza con pequeños pasos, como caminar 20 minutos todos los días o comer una comida más saludable cada día, estas acciones, aunque sean pequeñas, se suman. Cada día que pasa cumpliendo con ese compromiso, por pequeño que sea, aumenta su confianza en su capacidad para lograr lo que se propuso. Es crucial entender que la autoconfianza no se basa únicamente en logros grandiosos, sino en la consistencia. Es el hábito de enfrentarte a tus miedos, de actuar, aunque no tengas todas las respuestas, de seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Al final, es esa constancia lo que te permite levantarte una y otra vez, con más determinación y sin dudar de tu capacidad para superar lo que venga. El estoicismo nos enseña que cada día es una oportunidad para mejorar, para ser mejores, para practicar la virtud y al mismo tiempo para fortalecernos emocionalmente. No subestimes el poder de las pequeñas victorias. Son las que con el tiempo te transformarán en una persona más fuerte, más segura y más capaz. A medida que sigues superando desafíos diarios, te darás cuenta de que tu autoconfianza no depende de los grandes logros, sino de tu capacidad para continuar avanzando con determinación, sin importar lo que el mundo te presente. Recuerda, la autoconfianza no es algo que se encuentra al final de un largo camino, sino que se construye paso a paso, con cada acción, con cada pequeño logro que te acerca un poco más a la mejor versión de ti mismo. Número 7. Enfrenta tus miedos y actúa a pesar de ellos. Uno de los mayores bloqueos que nos impide alcanzar nuestra plena potencialidad emocional y mental es el miedo. El miedo tiene una manera insidiosa de infiltrarse en nuestra mente, plantando dudas y desconfianza en nosotros mismos. Es una fuerza que puede paralizarnos, que nos lleva a evitar lo que nos reta y nos hace quedarnos atrapados en nuestra zona de confort. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que el miedo no debe ser visto como un obstáculo insuperable, sino como una señal de que estamos acercándonos a algo que vale la pena. El miedo es natural, todos lo sentimos, ya sea el miedo al rechazo, al fracaso o al desconocido, es parte intrínseca de la experiencia humana. Lo que nos diferencia no es si sentimos miedo, sino cómo elegimos actuar frente a él. La verdadera fortaleza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. El estoicismo nos invita a reconocer el miedo, aceptarlo como una emoción válida, pero a no permitir que nos controle o que nos dicte nuestras acciones.
Es importante comprender que el miedo a menudo es más grande en nuestra mente que en la realidad misma. Tendemos a imaginar los peores escenarios posibles, a preocuparnos por lo que podría salir mal, pero raras veces esos temores se materializan de la forma en que los tememos. En lugar de dejarnos paralizar, los estoicos nos animan a dar un paso adelante, a tomar acción, aunque tengamos miedo, porque la verdadera libertad y el crecimiento solo se encuentran al otro lado del miedo. Tomemos un ejemplo de la vida cotidiana. Puede que tengas un sueño o una meta importante que quieres alcanzar, pero el miedo al fracaso te ha estado frenando. Tal vez te preocupa no ser lo suficientemente capaz o te aterra la posibilidad de que otros te critiquen. El primer paso que te propone el estoicismo es reconocer ese miedo, aceptarlo sin juzgarte por sentirlo y luego hacer lo que más te asusta. Enfrentar ese miedo y actuar a pesar de él no solo te llevará más cerca de tus objetivos, sino que también fortalecerá tu carácter. El miedo se alimenta de la inacción. Mientras más evites lo que temes, más poder tiene sobre ti. El estoicismo nos enseña que, en lugar de huir de nuestros miedos, debemos enfrentarlos con calma y determinación. Los estoicos practicaban la premeditatio malorum, o la premeditación de los males, un ejercicio que consistía en imaginar las peores circunstancias posibles, para desensibilizarse a ellas y reducir el impacto emocional del miedo. Este enfoque no busca que vivas en un estado constante de ansiedad o preocupación, sino que te invita a estar preparado para lo peor sin que te controle. Cuando decides actuar a pesar del miedo, estás tomando el control de tu vida. Estás demostrando que lo que realmente importa es tu capacidad para tomar acción basada en tus principios y valores, no lo que temes que pueda suceder. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, nos enseñaron que nuestras acciones son lo único que realmente está bajo nuestro control. El miedo puede ser incómodo, pero nunca debe detenernos. Imagina que enfrentas una situación en la que el miedo está presente. Tal vez es una presentación importante, una conversación difícil o un desafío personal. El miedo te dice que no lo hagas, que te detengas, que es más seguro quedarte donde estás. Pero si decides seguir adelante, actuar con valentía y dar ese primer paso, aunque sientas el miedo en tu pecho, descubrirás algo poderoso. La acción disipa el miedo, y cuando miras atrás, te das cuenta de que el miedo era solo una ilusión que intentaba detenerte. La verdadera transformación ocurre cuando te atreves a desafiar ese miedo y hacer lo que en principio parecía inalcanzable. La clave es entender que el miedo no desaparece por completo, pero lo que puedes hacer es cambiar la relación que tienes con él. En lugar de ser una fuerza que te paraliza, puedes aprender a verlo como un desafío que te impulsa a crecer y a avanzar. Cada vez que enfrentas un miedo y tomas acción, tu confianza en ti mismo crece y te conviertes en una persona más fuerte, más resiliente y más capaz de afrontar cualquier desafío futuro. Recuerda, el miedo es natural, pero lo que realmente importa es cómo eliges responder a él. Actuar a pesar del miedo no solo te lleva más cerca de tus metas, sino que también te libera del poder que el miedo tiene sobre ti. Solo cuando decides enfrentarlo y seguir adelante, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que jamás pensaste. En la práctica diaria, esto puede significar pequeños actos de valentía, como empezar una conversación difícil, tomar decisiones que te sacan de tu zona de confort o enfrentar tus miedos internos con honestidad y acción. Cada vez que te enfrentas a tu miedo y decides actuar, estás construyendo una base sólida de fortaleza emocional, y esa fortaleza se convierte en la roca sobre la cual construirás tu vida. La verdadera libertad viene de actuar a pesar del miedo, no de esperar a que desaparezca.
Número 8. La verdadera fuerza viene de la mente, no del cuerpo. En nuestra sociedad actual, a menudo asociamos la fuerza con lo físico. Pensamos en los músculos, en el vigor físico, en la capacidad de correr más rápido o levantar más peso. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en la mente. El cuerpo puede ser vulnerable, cansado o incluso quebrarse con el paso del tiempo, pero la mente tiene el poder de resistir las adversidades y permanecer intacta, incluso frente a los desafíos más grandes. La mente estoica es la clave de nuestra resiliencia emocional y psicológica. Es la capacidad de mantener la calma, la sabiduría y la claridad de pensamiento cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La fuerza mental no depende de cuán fuerte o en forma esté nuestro cuerpo, sino de nuestra capacidad para tomar control sobre nuestros pensamientos, emociones y reacciones, independientemente de las circunstancias externas. Imagina que estás enfrentando una crisis en tu vida. Tal vez es una pérdida, un fracaso o una decepción. Tu cuerpo puede sentirse agotado, emocionalmente drenado, pero tu mente tiene la capacidad de mantenerse firme y tomar decisiones sabias, incluso en medio del caos. Cuando tu mente es fuerte, eres capaz de actuar con virtud, tomar decisiones justas y mantener una perspectiva equilibrada, incluso cuando los vientos de la vida soplan con fuerza. Esto es lo que los estoicos nos enseñan. La mente es más poderosa que cualquier desafío físico. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que no importa lo que nos pase, lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante ello. La forma en que elegimos pensar y responder ante la adversidad es lo que nos da verdadera fortaleza. La mente, cultivada con disciplina y sabiduría, puede trascender cualquier dolor físico o emocional. La fuerza mental es la capacidad de mantenerte en calma y actuar con virtud, sin importar las circunstancias. Es esa habilidad que permite que, incluso en momentos de sufrimiento o dificultad, puedas encontrar un propósito, aprender y crecer. Mientras que el cuerpo se desgasta con el tiempo, la mente tiene el poder de evolucionar y volverse más sabia con la experiencia. Este tipo de fuerza no se trata de evitar el dolor o las dificultades, sino de abrazarlas con una actitud de resiliencia. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero nuestra capacidad de manejarlo, de mantener nuestra compostura y actuar con dignidad, es lo que realmente importa. Cuando enfrentamos la adversidad con una mente entrenada en la sabiduría estoica, no solo sobrevivimos, sino que nos volvemos más fuertes y más sabios. El concepto de fuerza mental se manifiesta también en nuestra capacidad de mantener una actitud positiva y proactiva, incluso cuando los demás podrían rendirse. Esto no significa ser insensible o ignorar las emociones, sino ser capaz de navegar por ellas sin ser dominado. La verdadera fuerza mental está en la capacidad de ver los desafíos como oportunidades para crecer, aprender y mejorar. Como lo decía Séneca, las dificultades que enfrentas no son más que escalones hacia tu mejora. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos ser físicamente invencibles para ser fuertes, pero la realidad es que la mente es la que realmente dicta nuestra capacidad para soportar, superar y prosperar en la vida. Si bien el cuerpo puede agotarse, la mente, cuando es entrenada adecuadamente, puede mantenerse firme frente a cualquier tormenta. Piensa en los momentos difíciles de tu vida, cuando enfrentaste pérdidas, dolores o fracasos. Si te observas con honestidad, notarás que tu capacidad para superarlos no dependió solo de tu fuerza física, sino de tu resiliencia mental.
Tu capacidad para aceptar la situación, aprender de ella y seguir adelante con determinación es lo que realmente te permitió salir adelante. Por lo tanto, entrenar nuestra mente es uno de los mayores actos de fuerza que podemos realizar. Los estoicos nos animan a cultivar la virtud, a mantener la serenidad ante la adversidad y a recordar que, al final del día, nuestra mayor fortaleza radica en cómo elegimos pensar y actuar frente a las circunstancias que nos tocan vivir. Recuerda, la mente tiene un poder ilimitado. Mientras el cuerpo puede flaquear, tu mente tiene el poder de mantenerte firme, de resistir la adversidad y de encontrar serenidad incluso en el caos. Cultivar esa fuerza mental a través de la práctica diaria del estoicismo te permitirá no solo resistir el dolor, sino usarlo como una herramienta para crecer, aprender y encontrar una paz interna que nada ni nadie pueda quitarte. Número 9. No busques la perfección, busca el progreso. Vivimos en una sociedad que constantemente nos bombardea con la idea de que la perfección es el objetivo final, el estándar a alcanzar. Desde las redes sociales hasta la publicidad, nos muestran imágenes de vidas impecables, cuerpos perfectos y logros inalcanzables. Se nos enseña que la perfección es la meta para la cual debemos aspirar, que si no la alcanzamos, de alguna manera somos menos valiosos o no lo estamos haciendo bien. Pero el estoicismo nos ofrece una lección radicalmente diferente. No busques la perfección, busca el progreso. La perfección es un ideal inalcanzable. Siempre habrá algo que podría mejorar, algo que podría hacerse de manera diferente. Lo que el estoicismo nos enseña es que, en lugar de obsesionarnos con la idea de ser perfectos, debemos enfocarnos en dar lo mejor de nosotros cada día y en hacer pequeños avances hacia la persona que queremos llegar a ser. La perfección es una ilusión, pero el progreso es algo tangible y real. El progreso nos lleva a mejorar continuamente, incluso cuando no alcanzamos la perfección en el camino. Aceptar que nunca seremos perfectos es liberador. Nos permite soltar las expectativas irreales que nos imponemos y, en su lugar, enfocarnos en el camino, en el esfuerzo y en el aprendizaje. El estoicismo no nos insta a ser perfectos, sino a ser mejores, más sabios, más íntegros y más resilientes. Nos invita a mirar cada día como una oportunidad para crecer, no para alcanzar una perfección que nunca llegará. Imagina que te enfrentas a un desafío, tal vez en el trabajo, en tu vida personal o en tus relaciones. Si te aferras a la idea de que todo debe ser perfecto, cada error o fallo te hará sentir que has fracasado. Pero si en lugar de eso te enfocas en el progreso, verás cada error como una oportunidad para aprender, cada desafío como una ocasión para fortalecer tu carácter. El progreso se trata de avanzar, de mejorar poco a poco, de ser más sabio y más fuerte con el tiempo. Los grandes pensadores estoicos como Marco Aurelio nos enseñan que la perfección no es lo que nos define, sino cómo respondemos a las circunstancias y cómo buscamos crecer a partir de ellas. Marco Aurelio, emperador de Roma, sabía que no podía controlar todo lo que sucedía a su alrededor, pero siempre se esforzaba por mantener la calma, tomar decisiones justas y actuar con virtud. Él no esperaba ser perfecto. Su objetivo era mejorar continuamente y ser el mejor hombre que pudiera ser en cada momento. Buscar el progreso, no la perfección, también nos ayuda a reducir el miedo al fracaso. Si constantemente nos obsesionamos con la perfección, el miedo al error nos paraliza. Pensamos que si no hacemos algo de manera perfecta, hemos fallado por completo. Pero el progreso, por otro lado, acepta que el camino hacia la mejora estará lleno de fallos, altibajos y momentos de duda. No se trata de nunca caer, sino de levantarse,
aprender y seguir adelante. Además, cuando nos enfocamos en el progreso, nos damos permiso para ser humanos, para aceptar nuestras limitaciones y trabajar con ellas. No tenemos que ser perfectos para ser valiosos. Lo que realmente importa es cómo elegimos crecer, cómo tomamos las experiencias de la vida y las usamos para evolucionar, cómo respondemos a las dificultades con sabiduría y resiliencia. Al no buscar la perfección, también liberamos espacio en nuestra mente y nuestro corazón para la paz interior. Nos damos cuenta de que ser imperfectos está bien, que ser humanos es suficiente. Cuando dejamos de perseguir la perfección, nos permitimos vivir de manera más plena y auténtica, con menos autocrítica y más autocompasión. Es importante recordar que el progreso no es solo sobre grandes logros o cambios drásticos. A menudo, el progreso se encuentra en las pequeñas decisiones cotidianas, en las pequeñas victorias que ocurren todos los días. Puede ser tomarte un momento para reflexionar en silencio, aprender algo nuevo, practicar una virtud como la paciencia o ser más amable con los demás. Estas pequeñas acciones de progreso, que muchas veces no se ven a simple vista, son las que, acumuladas con el tiempo, te transforman en una versión más fuerte y sabia de ti mismo. En el estoicismo, el progreso es un camino continuo de mejora. No importa cuán lejos llegues, siempre habrá más que aprender y más en lo que trabajar. Esto nos ayuda a mantener una mentalidad abierta y flexible, dispuestos a evolucionar con el tiempo. Lo que importa no es ser perfectos, sino estar en constante evolución, siempre buscando la forma de ser mejores cada día. Así que recuerda, no busques la perfección, busca el progreso. La perfección no solo es inalcanzable, sino que a menudo nos impide ser felices y agradecidos por lo que hemos logrado. Al centrarnos en el progreso, nos damos la libertad de crecer de manera auténtica, sin la carga de expectativas irreales y con la paz de saber que el camino hacia la mejora es tan importante como el destino mismo. Reflexión. No busques la perfección, busca ser mejor cada día. Cada esfuerzo cuenta. Número 10. Practica la gratitud. En medio de la inseguridad, la duda y el ruido de la mente, hay una herramienta silenciosa pero poderosa que puede transformarlo todo: la gratitud. Tal vez pienses que practicar la gratitud cuando te sientes inseguro suena contradictorio. ¿Cómo agradecer algo si no te sientes bien contigo mismo, si dudas de tu valor, si constantemente te comparas con los demás? Pero es precisamente ahí, en los momentos de mayor inseguridad, donde la gratitud se convierte en una fuerza capaz de devolverte al centro, de recordarte lo que realmente importa. Desde la mirada estoica, la gratitud no es una emoción pasiva, sino un acto deliberado de conciencia. Es una decisión consciente de mirar lo que sí tienes, lo que sí eres, lo que sí has superado. Séneca decía que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Y esta frase encierra una verdad brutal. Si siempre estás mirando lo que te falta, jamás verás lo que ya está en tus manos. Cuando cultivas gratitud, comienzas a ver tu vida con otros ojos. Te das cuenta de que, aunque no tengas todo lo que quisieras, tienes lo que necesitas para empezar, que aunque no seas perfecto, estás creciendo, que aunque tengas heridas, también tienes cicatrices que demuestran que sanaste. Agradecer no significa negar el dolor o la lucha, significa reconocer que incluso dentro del caos hay luz. La gratitud también debilita la raíz de la inseguridad: la comparación. Cuando te comparas con otros, siempre pierdes. Siempre hay alguien con más éxito, más belleza, más dinero, más seguridad aparente. Pero cuando agradeces, te concentras en ti, en tu camino, en tus pasos, y eso te fortalece. Haz de la gratitud un hábito. No esperes a que tu vida sea perfecta para agradecer, porque ese día nunca llegará.
Agradece por lo que hoy sí puedes ver, por lo que puedes tocar, por lo que puedes sentir, por quien tienes a tu lado, por lo que aprendiste de ti mismo esta semana, incluso por las dificultades, porque cada una te está moldeando en alguien más sabio, más fuerte, más consciente. Si cada día tomas unos minutos para agradecer, notarás cómo algo dentro de ti empieza a cambiar. No es magia, es perspectiva. Y la perspectiva lo cambia todo. Cuando eres agradecido, te das cuenta de que no estás tan roto como creías, que no estás tan solo como sentías, que no estás tan lejos de ser esa roca emocional que quieres ser. Estás más cerca de lo que piensas. Y quizás solo necesitabas mirar desde otro ángulo para verlo. Gratitud no es conformismo, es claridad, no es dejar de aspirar, es reconocer tu punto de partida con amor y dignidad, es tomar conciencia de tus bendiciones, por pequeñas que parezcan, y usarlas como combustible para seguir avanzando. Porque al final, la gratitud no cambia las circunstancias externas, cambia algo mucho más importante, tu relación con la vida. Y cuando eso cambia, todo lo demás empieza a moverse en la dirección correcta. Número 11. El dolor y la frustración son maestros, no enemigos. Vivimos en una cultura que nos enseña a huir del dolor, a anestesiar la frustración, a evitar cualquier incomodidad como si fuera una enfermedad. Nos venden la idea de que la vida ideal es aquella libre de tropiezos, sin decepciones, sin lágrimas. Pero los estoicos sabían algo distinto, algo que nosotros, en lo más profundo, también intuimos. El dolor y la frustración no son tus enemigos, son tus maestros más poderosos. Cuando te sientes inseguro, es común que cualquier crítica, error o contratiempo se sienta como una amenaza personal. Te retraes, te juzgas, te dices a ti mismo que no eres suficiente. Pero ¿qué pasaría si cambiaras esa narrativa? ¿Qué pasaría si en vez de verte como una víctima del dolor, comenzaras a verte como un aprendiz en medio del proceso? Marco Aurelio escribió: lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. En otras palabras, aquello que hoy te frustra es justamente lo que necesitas para crecer. No hay fortaleza sin resistencia. No hay sabiduría sin dificultad. Y no hay seguridad verdadera sin haber transitado antes por la inseguridad. Piensa en las veces que más has crecido en tu vida. ¿Fueron momentos de calma, de comodidad absoluta? ¿O fueron aquellos donde el mundo parecía desmoronarse y tuviste que reconstruirte pedazo a pedazo? Tal vez dolió, tal vez lloraste, pero saliste distinto, más fuerte, más consciente, más tú. El dolor emocional, ese que sientes cuando dudas de ti, cuando te decepcionas, cuando alguien te lastima, no es una señal de que algo anda mal contigo. Es una señal de que estás vivo, de que te importa, de que estás en el campo de batalla de tu transformación interna. No te reprimas por sentir, no te castigues por tener miedo o rabia, pero tampoco te quedes allí. Haz del dolor un maestro, no un amo. Escucha lo que quiere enseñarte. Tal vez te está diciendo que necesitas poner límites, que debes soltar una imagen falsa de perfección, que llegó la hora de dejar de buscar validación afuera y comenzar a mirarte con más compasión y respeto. La frustración te enseña paciencia, el dolor te enseña empatía, el rechazo te enseña autoaceptación. Cada herida lleva escondida una lección y cuando decides aprenderla en lugar de rechazarla, te transformas en una persona más sólida, más equilibrada y más segura. Recuerda esto, una roca emocional no es alguien que no siente, sino alguien que ha aprendido a sostenerse en medio del temblor. Y para eso necesitas haber temblado primero, necesitas haber sentido la tormenta para valorar la calma. No busques eliminar todo el dolor, busca entenderlo, aprender de él y luego seguir caminando más fuerte, más sabio, más tú, porque si lo permites,
Ese dolor que hoy te hiere será, mañana, el mismo que te hará invencible. Número 12. Aprende a decir no. Una de las raíces más profundas de la inseguridad emocional es la necesidad de complacer a todos. Decimos sí cuando queremos decir no. Cargamos con responsabilidades que no nos corresponden y ponemos las necesidades de otros por encima de las nuestras. Todo porque tememos ser rechazados, juzgados o abandonados. Pero en esa búsqueda desesperada por ser aceptados, nos alejamos cada vez más de nosotros mismos. El estoicismo nos invita a vivir en coherencia con nuestros valores y nuestra naturaleza, y eso incluye poner límites claros. Decir no te convierte en egoísta, frío o insensible. Te convierte en alguien que se respeta, porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, en realidad le estás diciendo no a tu paz, a tu tiempo, a tu dignidad. Epicteto decía: ten cuidado con lo que aceptas, porque terminarás siendo parte de ello. Esta frase cobra todo su poder cuando hablamos de relaciones, compromisos o decisiones en las que participamos solo por miedo. El miedo a perder el afecto de alguien, el miedo a que hablen mal de ti, el miedo a decepcionar. Pero la verdadera decepción ocurre cuando tú mismo traicionas tu voz interior. Aprender a decir no es un acto de amor propio. Es tener el coraje de proteger tu espacio emocional, de reconocer que no estás aquí para cumplir las expectativas de todo el mundo, sino para vivir en armonía contigo mismo. Cuando dices no con firmeza y serenidad, sin culpa, estás reafirmando tu derecho a existir como un ser completo, con necesidades, deseos y límites propios. Y sí, al principio puede doler, puede ser incómodo. La gente que estaba acostumbrada a verte disponible las 24 horas quizás no lo entienda, pero a largo plazo descubrirás algo poderoso. Las personas correctas respetan tus límites, las incorrectas se alejan. Y eso también es una bendición. No necesitas dar explicaciones largas. A veces un "no, gracias" es suficiente. Y mientras más practiques este acto de valentía, más notarás cómo tu autoestima se fortalece, cómo tu energía se limpia y cómo tu seguridad se asienta profundamente en ti. Decir no es una muralla. Es una puerta que eliges cerrar para poder abrir otras que sí te llevan a donde quieres estar. Así que recuerda, tu paz vale más que cualquier aprobación momentánea, porque cuando dejas de traicionarte por complacer a otros, te conviertes en una verdadera roca emocional, firme, clara, inquebrantable. Número 13. La autocomprensión es clave para la paz interna. Muchos de nosotros cargamos con inseguridades no porque seamos débiles o incapaces, sino porque no nos conocemos realmente. Vamos por la vida reaccionando en automático, juzgándonos con dureza por errores pasados o por no encajar en estándares que, en el fondo, ni siquiera nos representan. Pero, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a escuchar de verdad lo que sucede dentro de ti? El estoicismo no te pide que seas perfecto. Te pide que seas consciente, que observes tus pensamientos, emociones y comportamientos con honestidad, sin autoengaño, sin excusas, pero también sin crueldad. Porque no puedes tener paz interna si estás en guerra contigo mismo. La autocomprensión comienza cuando dejas de atacarte por sentir miedo, tristeza o inseguridad, y en su lugar te preguntas: ¿de dónde viene esto? ¿Qué parte de mí necesita atención, no castigo? Al cultivar esta mirada compasiva hacia tu interior, empiezas a sanar. Porque entiendes que tus reacciones no aparecen de la nada, vienen de experiencias, heridas, creencias arraigadas. Marco Aurelio decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Y para cambiar ese color, primero debes mirar qué lo está tiñendo. ¿Te hablas con dureza cada vez que cometes un error? ¿Te comparas constantemente con los demás?
¿Te exiges más de lo que exigirías a alguien que amas? Entonces quizás no necesitas más fuerza, sino más comprensión. Entenderte a ti mismo no significa justificar lo que te lastima, sino iluminar las zonas oscuras para transformarlas. Cuando comprendes por qué reaccionas de cierta manera, puedes empezar a elegir de forma diferente. Puedes soltar cargas que no te pertenecen, puedes perdonarte, puedes evolucionar. Y cuando eso ocurre, la paz interna deja de ser una meta lejana y se convierte en tu estado natural, porque ya no dependes de la validación de los demás. Ya no te castigas por sentir, ya no buscas afuera lo que solo puede construirse dentro. Conocerte es el acto más profundo de amor y sabiduría estoica, y es también el primer paso para dejar de ser una víctima de tus inseguridades y convertirte en su maestro. Porque quien se comprende, se abraza, y quien se abraza, se libera. Número 14. Recuerda que todo es pasajero. En los momentos de mayor inseguridad, cuando sientes que no encajas, que no eres suficiente o que el miedo te paraliza, es fácil pensar que ese estado será eterno, que vivirás con esa sensación de insuficiencia para siempre. Pero aquí es donde la sabiduría estoica se convierte en un faro. Todo es pasajero. Todo, incluso esto. Tus emociones no son el enemigo, pero tampoco son permanentes. Son como las nubes. Pueden oscurecer tu cielo interior por un momento, pero no duran para siempre. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y muchas veces, nuestras inseguridades nacen de pensamientos que aceptamos como verdades absolutas, cuando en realidad son solo voces pasajeras del miedo. Recuerda las veces que pensaste que no podrías con algo y lo superaste. Las veces que sentiste que el dolor no se iría y desapareció. La mente humana es poderosa, pero también es volátil. Lo que hoy te pesa, mañana será apenas un recuerdo. Lo que ahora te atormenta, más adelante te parecerá lejano. El estoicismo te enseña a no aferrarte ni a la alegría ni al dolor, a vivir con presencia, pero también con perspectiva. Porque si comprendes que todo cambia, puedes dejar de resistirte. Puedes respirar y decir, esto también pasará. No como una excusa para evitar el dolor, sino como una verdad liberadora que te permite soltar el miedo. Tu inseguridad es una emoción, no tu identidad. Es una niebla, no el paisaje. Y si resistes el impulso de identificarte con ella, si respiras profundo y te permites simplemente ser, sin juzgarte, sin luchar contra ti mismo, empezarás a ver con más claridad. Ser una roca emocional no significa no sentir, sino entender que todo lo que sientes es transitorio, que ningún pensamiento negativo tiene poder real sobre ti a menos que tú se lo des, que incluso tus peores días, tus vacíos más profundos, tienen fecha de caducidad. Y en esa verdad hay libertad, porque si todo es pasajero, tú puedes fluir con la vida sin aferrarte ni a lo bueno ni a lo malo. Puedes avanzar sin el peso de lo que fuiste, sin la ansiedad de lo que podrías ser. Solo tú, aquí, ahora, consciente de que incluso la inseguridad más grande es solo una sombra temporal en tu camino hacia la fortaleza interior. Número 15. Vive en el presente. Desde una perspectiva estoica, vivir en el presente no es una recomendación superficial, sino una necesidad filosófica y práctica. El pasado, por definición, es inalterable. El futuro, por su naturaleza, incierto. Sin embargo, el presente representa el único punto de intersección entre la acción y la conciencia. Marco Aurelio lo expresó con claridad. No dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con la misma razón que hoy te asiste. La inseguridad, en la mayoría de los casos, es el resultado de una mente atrapada entre recuerdos que duelen y proyecciones que intimidan.
Cuando se vive mentalmente anclado en experiencias pasadas, errores, fracasos, humillaciones, se refuerza una identidad basada en la carencia. A su vez, cuando se anticipa constantemente el juicio ajeno, el rechazo o el fracaso futuro, se genera una ansiedad anticipatoria que debilita la acción presente. El estoicismo propone una práctica deliberada: regresar al aquí y ahora mediante la atención plena a cada pensamiento, emoción y acción. Esta práctica no niega el pasado ni ignora el futuro, pero los coloca en su justa dimensión, elementos que deben observarse, no habitarse. El presente, entonces, se convierte en un terreno fértil para la autodisciplina, la claridad mental y la construcción progresiva de la fortaleza emocional. Vivir en el presente también implica desarrollar una actitud de vigilancia interna, una autoobservación constante sobre el tipo de pensamientos que se alimentan. Al identificar ideas irracionales o emociones desbordadas, se puede aplicar la razón, herramienta central en la filosofía estoica, para cuestionar, redirigir o simplemente dejarlas pasar sin apego. En resumen, eliminar la inseguridad no requiere una negación emocional, sino una reconexión constante con el instante presente, desde donde se puede actuar con virtud, tomar decisiones con ecuanimidad y construir una identidad no basada en el miedo, sino en la integridad personal. La práctica del presente es, en última instancia, la práctica de la libertad estoica. La inseguridad es una sombra persistente que puede colarse en cada rincón de nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestros sueños. Pero el estoicismo, con su mirada serena y su filosofía práctica, nos recuerda algo esencial. No nacimos para vivir bajo el dominio del miedo, sino para vivir con fortaleza, sabiduría y propósito. A lo largo de estas 15 lecciones, hemos visto que eliminar la inseguridad no significa volverse perfecto o invulnerable. No se trata de erradicar toda duda, sino de aprender a vivir por encima de ella, a comprender que sentir miedo no te hace débil, pero rendirte a ese miedo sin resistirlo, sí. El estoicismo te enseña que puedes actuar con coraje, incluso temblando por dentro, que puedes hablar con firmeza, incluso con voz temblorosa, que puedes enfrentar la vida, incluso con heridas abiertas, y aún así mantenerte de pie. Ser una roca emocional no significa ser frío ni insensible. Significa tener raíces profundas, significa que cuando soplen los vientos de la crítica, el rechazo o la incertidumbre, tú no te tambalees, porque sabes quién eres, sabes lo que vales y sabes lo que representas. Y eso no lo define nadie más que tú. Marco Aurelio no dejó de sentir presión por ser emperador. Epicteto no dejó de sufrir por su pasado como esclavo. Séneca no dejó de enfrentar conflictos internos. Pero todos ellos aprendieron a usar su mente como escudo, su razón como espada y su virtud como brújula. Y tú también puedes hacerlo. Cada vez que dudes de ti mismo, recuerda, no eres tus pensamientos más oscuros ni tus emociones más caóticas. Eres quien los observa, quien los cuestiona y quien elige no dejarse arrastrar por ellos. Ahí comienza la verdadera libertad. Y si hoy te sientes inseguro, pequeño o insuficiente, no huyas de esa sensación. Escúchala, abrázala y luego respira, endereza la espalda y da un paso hacia adelante. Porque dentro de ti no hay debilidad disfrazada de persona, sino una mente que está despertando. Y cuando esa mente despierta con la luz del estoicismo, se convierte en un faro, no solo para ti, sino para todos los que aún caminan en la niebla. No necesitas eliminar tus dudas para empezar a caminar. Necesitas empezar a caminar para darte cuenta de que las dudas no eran tan grandes como creías. La seguridad que buscas no está en la aprobación del mundo, sino en la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces.
Y eso, querido amigo, querida amiga, es algo que solo tú puedes construir, paso a paso, día a día, con coraje, con claridad, con virtud. Así se forjan las rocas emocionales. Y tú ya empezaste a tallarte. Si este contenido te ha resonado y te ha ayudado a reflexionar sobre lo que realmente importa, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos más temas que nos ayuden a vivir con mayor sabiduría y serenidad. Cada semana compartiré nuevos consejos, reflexiones y herramientas basadas en el estoicismo y la filosofía de vida, perfectos para aquellos que desean alcanzar una paz interior duradera. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.